Hola, buenas, soy Antonio Ortega, profesor de Ingeniería Electrónica y hoy vamos a ver, continuando con esta serie de tutoriales sobre LTSpice, vamos a ver cómo trabajar con un transistor simplificado, poco parecido a lo que vimos con el diodo. Entonces para ello pues os voy a poner aquí en pantalla un ejercicio donde se trabaja la polarización de un transistor NPN, un BJT, con configuración emisor común. Como veis, tiene una resistencia en el emisor de 750 ohmios, una resistencia en colector de 3K y una resistencia en la base de 330K. La beta del transistor es de 90 y la alimentación 12 voltios. Bueno, este transistor está en zona activa, con lo cual nosotros podemos obtener su circuito equivalente, tal como se muestra en la figura, donde tenemos entre base y emisor una caída de tensión de 0,7 y luego tenemos una fuente de corriente cuyo valor es beta veces el valor de la corriente que entra en la base, beta veces IB, en este caso 90 veces IB, ¿de acuerdo? Bien, pues si esto lo resolvemos manualmente, lo que haríamos sería analizar la malla 1, la malla de entrada también le llamamos, y a partir de ahí obtendríamos las corrientes del circuito, es decir, la corriente en la base, la corriente en el colector y la corriente en el emisor. Aquí tenemos los valores. Y si del análisis de la malla de salida o la malla de malla 2, pues obtendríamos la tensión de bloqueo, la tensión colector emisor, ¿de acuerdo? Y también podríamos obtener el resto de las tensiones, como la tensión base colector o las tensiones individuales. Muy bien, este proceso no es complejo, pero bueno, es relativamente largo. ¿Cómo podemos esto comprobarlo con nuestro LTSpice? Bueno, pues podemos simular este circuito y ver y poder comprobar si estos resultados son adecuados, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos. Pues nada, a partir de ahí lo que haríamos sería abrir un archivo, un esquemático e ir introduciendo los distintos componentes: la resistencia a la base, la resistencia en el colector, la resistencia en el emisor, también pondríamos la masa, luego tendríamos la fuente de 12 voltios, que la tenemos aquí. ¿Y qué más nos faltaría? Pues por supuesto el transistor. Para ubicar el transistor tan solo tenemos que venirnos a Component y dentro de la parte inicial, podríamos decir del desplegable inicial, el menú inicial de símbolos, tenemos el NPN. Pues este sería el transistor que elegiríamos, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos esto. A partir de aquí ponemos o introducimos los distintos valores. La fuente de tensión en el 12 voltios, esta resistencia de la base le voy a llamar RB y vamos a poner su valor, que era 330K. Luego tendríamos la resistencia de colector cuyo valor es 3K. Vamos a poner aquí RC y nos quedaría la resistencia de emisor, que como sabéis sirve para estabilizar el funcionamiento del transistor respecto a los cambios de temperatura. Y bueno, esta sería de 750 ohmios. Muy bien, pues ya tenemos eso. A partir de aquí, con este transistor, bueno, pues lo que tendríamos que hacer ahora es hacer las conexiones, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ello. Hago las conexiones. Vamos por aquí. Ahí. Eso es. Por aquí.
y ya estaría. En principio ya tendríamos nuestro circuito dibujado tal cual estaba en el enunciado del ejercicio. Como veis, no sé si se aprecia, a ver si podemos ponerlo esto un poquito más pequeño, ahí pues se ve claramente cómo tenemos exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Bien, si ahora hiciéramos una simulación de esto, dando el punto de operación, porque estamos en la polarización del transistor, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué resultados tendríamos? Vamos a verlo. Estos serían los resultados, vamos a contrastarlos con los resultados que teníamos del ejercicio resuelto a mano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, vamos a ver. Si os fijáis, vamos a empezar por las tensiones. Bueno, para poder visualizar mejor las tensiones, lo que vamos a hacer es, en un segundito, vamos a poner aquí vamos a poner el punto B, que va a indicar la base, luego vamos a poner aquí, ese va a ser el colector y ese va a ser el emisor. Entonces, a ver, este va a ser el emisor y esto va a ser el colector. Vale, muy bien. Ahora sí, volvemos a hacer esto y de esa manera vemos claramente identificadas cada una de las tensiones que hay en el circuito, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que, fijaos, la tensión de la base es 2,636 según nuestros cálculos y aquí, bueno, 2,89. La tensión de colector 4,34 y aquí nos sale 3,7194 en la simulación. Y la tensión de emisor 1,936 y aquí sale 2,09. Además, las corrientes tampoco coinciden. Fijaos que la corriente en la base es de 2,76 por 10 a la menos 5, es decir, 25 microamperios, mientras que aquí es de 28. La corriente en el colector tampoco coincidiría porque sería de 2,76 miliamperios, mientras que aquí está de 2,55 y demás. Bueno, como veis, pues no, la verdad es que no concuerdan los resultados. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, básicamente porque nosotros hemos definido aquí un transistor que no hemos dado ningún tipo de detalle sobre él. Por lo tanto, ha cogido LTSpice y ha usado un transistor estándar con su propia configuración. Eso hace que ni la beta sea de 90, ni las características que nosotros suponemos del transistor, que sería la caída de 0,7 y demás, se tengan en cuenta. Vale, ¿cómo podemos hacer que esto coincida? Muy fácil. Fijaos, cuando yo resuelvo para poder modelar el transistor y que se comporte como el del ejercicio, en el LTSpice tenemos que configurar dos cosas. La primera, la beta, y la segunda es la corriente de saturación inversa del transistor. Para ello nos vamos a quedar específicamente con este cálculo que hemos obtenido manualmente, que es 2,55 o 2,555 miliamperios, que es la corriente IC, la corriente de colector, ¿de acuerdo? Nos quedamos con ese dato, 2,555, y fijaos que ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que aplicar esta fórmula. Es muy sencilla. Aquí está la corriente, esta fórmula es la ecuación de Shockley y nos relaciona la corriente de colector del transistor con la corriente de saturación inversa, que este es el valor que buscamos, ¿de acuerdo? Eso depende de la tensión de caída que nosotros, recordad que hemos configurado o que hemos optado por darle un valor de 0,7, la caída entre base y emisor, ¿vale? Y bueno, pues realmente de esta ecuación solo nos hace falta calcular IS, teniendo en cuenta que nos hace falta el valor de IC. ¿Qué he puesto en IC? Pues precisamente los 2,555 miliamperios, ese valor que habíamos obtenido manualmente. El 0,7 son los 0,7 voltios de caída que vamos a poner habitualmente, ¿de acuerdo? Y ahí obtendremos el valor de la corriente
de saturación inversa. Esta corriente de saturación inversa es de 4,626 por 10 elevado a menos 15. Como veis, una corriente muy pequeña. Sería una corriente de fuga que habría en el transistor cuando está en corte, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué hacemos? Con este dato, que es un dato que necesitamos, lo que tenemos que hacer es escribir o modelizar nuestro transistor. Antes de ello, voy a ponerle a este transistor un nombre concreto. Le vamos a poner NPN bajo, pues no sé, vamos a ponerle S de simple, ¿vale? Pues nada, este sería nuestro modelo de transistor que vamos a modelizar. Ahora sí, nos vamos aquí a la directiva, ponemos punto model, tenemos que poner npn-s, que es el nombre del dispositivo que queremos modelizar, y luego tenemos que poner NPN. Al igual que pasaba con el diodo, tenemos que decir que queremos modelizar un transistor NPN. En el diodo poníamos aquí una D y ahora pues ponemos un NPN, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a modelizar? Dos cosas. La primera va a ser la beta y la segunda es la corriente de saturación, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Para ello, la beta tenemos que poner BF, beta forward, ganancia en directo. Esta será de 90. Luego dejaremos un espacio y pondremos la corriente IS, que es la corriente de saturación inversa. Este valor habíamos obtenido que era de 4,626 por 10 elevado a menos 15 por 10 elevado a menos 15. ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos. Este sería la modelización de nuestro transistor para que se comporte tal cual se comporta el que estamos mirando en el ejercicio, ¿de acuerdo? Vale, pues a partir de ahí, si ahora lo que hacemos es hacer nuestra simulación, veremos que la cosa ha cambiado radicalmente. Fijaos que las tensiones de base 2,636, 2,635, la de colector sería 4,33, aquí 4,33, la de emisor 1,93, 1,93, la corriente de base estaríamos hablando de 2,83 o bueno 28,3 microamperios, y aquí también la corriente de colector estaríamos como 2,55 miliamperios, igual que aquí, y por supuesto la corriente de emisor sería 2,58, lo mismo que teníamos de manera manual. Por tanto, esta sería la forma más sencilla de obtener pues los resultados de cualquier ejercicio que resolváis en casa. Bien, también podríamos obtener la tensión base colector o la tensión colector emisor. ¿Cómo lo haríamos? Pues para esto tendríamos que cambiar el tipo de simulación, como hacíamos en el diodo, y bueno, y hacer una simulación, en este caso temporal. Pues nada, ponemos un tiempo, pues puede ser pues 20 milisegundos, por poner algo. El tiempo no es nada relevante en este sentido, y lo único que podemos hacer es visualizar qué tensión tengo, por ejemplo, entre colector y emisor. Fijaos que esta sería la tensión colector emisor. Si quiero obtener el valor, recordad que pulsando la tecla control y haciendo botón izquierdo nos sale el valor, que en este caso sería de 2,40 voltios. Esa sería la tensión colector emisor, y la tensión base colector pues podríamos obtenerla de la misma manera,
pico sobre la base, arrastro, me vengo al colector, ese sería el valor, y si pinchamos sobre ella con el control, con la tecla control pulsada, pues nos sale el valor de la tensión base colector para este ejercicio en concreto. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí todo. Espero que haya gustado. Hasta luego.